Saludos, buscadores de historias. Bienvenidos nuevamente a El reloj de arena. Si este espacio te da paz, te invito a suscribirte y regalarme un like para apoyar el canal. Acomódate y relaja los hombros. Hoy, los granos de arena nos transportan a un mundo de sombras y naturaleza salvaje con El libro de la selva. El milagro de Purun Bhagat. En la inmensidad de la India, donde el calor asfixiante de las ciudades se rinde ante el aliento helado de los Himalayas, existía un hombre que conoció los dos extremos de la vida humana. Su nombre era Purun Das, y durante décadas fue el poderoso y reverenciado primer ministro de un estado majestuoso. Rodeado de riquezas, palacios de mármol y joyas que rivalizaban con el sol, dictaba leyes y recibía honores de reyes lejanos. Pero en su corazón habitaba un silencio que ninguna moneda de oro podía comprar. Un día, en la cúspide de su poder absoluto, Purun Das hizo lo impensable. Devolvió el sello de su cargo, se despojó de sus túnicas de seda y abandonó el palacio por la puerta trasera. Convertido ahora en Purun Bhagat, un mendigo sagrado, un buscador de la verdad con los pies descalzos, un simple cuenco de madera en la mano y una túnica color ocre, caminó hacia el norte dejando atrás su nombre, su pasado y su riqueza. Cruzó llanuras polvorientas, selvas impenetrables y ríos sagrados hasta que el aire se volvió fino y cortante. Allí, donde las montañas rasgan las nubes y los picos nevados se alzan como guardianes del cielo, encontró su destino final. En lo alto de una cumbre solitaria, envuelto en una niebla perpetua y abrazado por el bosque antiguo, se erguía un santuario de piedra abandonado dedicado a la diosa Kali. El silencio en aquel lugar era absoluto, solo interrumpido por el susurro del viento entre los inmensos pinos. Purun Bhagat se sentó en el suelo frío, encendió un pequeño fuego y supo que su viaje había terminado. Allí se quedó inmóvil como la roca misma, sumido en una meditación tan profunda que su respiración parecía detenerse. Pero en el corazón de la montaña, nadie está realmente solo. Los verdaderos amos del bosque observaban a este extraño visitante, al principio con recelo, desde las sombras de los árboles. Los grandes langures grises, de rostros negros y ojos sabios, fueron los primeros en acercarse, movidos por la curiosidad. Al notar que el anciano no hacía ningún movimiento brusco ni albergaba miedo en su alma, comenzaron a sentarse a su lado, compartiendo el calor de las brasas. Luego llegó el majestuoso Barasinga, el gran ciervo de la montaña, que frotó su imponente cornamenta contra la pared del santuario antes de descansar su cabeza cerca del hombre. Finalmente emergió de la oscuridad la criatura más temida, el inmenso oso pardo del Himalaya, con su pelaje espeso y su andar pesado, que encontró en el ermitaño a un hermano silencioso. Pasaron los años y el santuario se convirtió en un refugio de paz absoluta. Purun Bhagat compartía sus escasas limosnas con los animales, y ellos, a cambio, le brindaban su compañía, su calor en las noches heladas y los secretos mudos de la naturaleza salvaje. El hombre que alguna vez gobernó a miles, ahora gobernaba únicamente su propio espíritu, rodeado de la nobleza del bosque. Pero la montaña que da la vida también puede arrebatarla sin previo aviso. Llegó un verano inusualmente oscuro. Las nubes negras se tragaron los picos y, durante días interminables, una lluvia furiosa y pesada castigó la tierra. El agua caía como un telón sólido, transformando los senderos en ríos de lodo y ablandando las raíces milenarias de los árboles. En el silencio de una noche de tormenta absoluta, Purun Bhagat fue despertado bruscamente, no por el trueno, sino por el hocico húmedo del oso pardo empujándolo con urgencia. Los langures chillaban desesperados tirando de su túnica, y el ciervo pateaba el suelo de piedra con terror en los ojos. Los animales sentían lo que el hombre aún no podía percibir. La montaña entera estaba gimiendo bajo el peso del agua. La tierra se estaba soltando.
El ermitaño comprendió al instante el mensaje de sus hermanos salvajes. El valle dormido a los pies de su santuario, donde vivían los aldeanos que lo habían alimentado durante años, estaba a punto de ser sepultado. Agarrando su viejo bastón y una antorcha ardiente que desafiaba al diluvio, Purun Bhagat abandonó la seguridad de su templo. Apoyado en el gran oso pardo y seguido por el ciervo y los langures, comenzó un descenso de pesadilla por la ladera resbaladiza. El barro le llegaba a las rodillas, las rocas caían a su alrededor, pero su voluntad era inquebrantable. Al llegar a las primeras chozas, golpeó las pesadas puertas de madera con todas las fuerzas que le quedaban, gritando con una voz que resonó por encima de la tormenta. ¡Despierten! ¡La montaña se cae! ¡Corran hacia el otro lado del valle! Los aldeanos, aterrorizados por la visión del santo hombre iluminado por el fuego y rodeado de bestias salvajes, no dudaron. Tomaron a sus hijos y huyeron en la oscuridad. Segundos después de que el último aldeano cruzara el valle, un rugido ensordecedor desgarró la noche. La ladera entera colapsó, arrastrando árboles, rocas y barro en una avalancha apocalíptica que borró la aldea del mapa. Cuando amaneció y la tormenta cesó, los aldeanos miraron desde la colina opuesta la cicatriz de tierra negra donde antes estaban sus hogares. Agradecidos, subieron a buscar a su salvador. Lo encontraron sentado pacíficamente bajo un árbol intacto, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, como si estuviera en profunda meditación. El gran oso pardo montaba guardia a su lado. El ciervo descansaba a sus pies y los langures lo observaban desde las ramas. Purun Bhagat había entregado su último aliento para salvarlos, cerrando el círculo de una vida extraordinaria. Los aldeanos construyeron un nuevo templo en ese mismo lugar, venerándolo para siempre como el guardián eterno de la montaña. La lección que este anciano ermitaño nos susurra desde la cumbre helada es que la verdadera paz no se encuentra en el ruido frenético del mundo, ni en las coronas de oro, sino en el silencio del alma. Nos enseña el arte de aprender a soltar nuestras pesadas cargas, demostrando que cuando dejamos de intentar dominarlo todo, finalmente comprendemos que somos parte del mismo latido pacífico de la Tierra. Y mientras la niebla de esta historia se disipa lentamente en el viento frío de las cumbres, te invito a suscribirte y dejar un me gusta para que nuestro reloj de arena siga girando. Cierra los ojos y acompáñame, porque nuestra noche aún no termina. Y ahora nos adentramos en el corazón espeso de la selva de la India, donde un niño valiente está a punto de presenciar la danza secreta de los gigantes que ningún ojo humano ha visto jamás. Tumai de los elefantes. En las profundidades esmeraldas de las colinas de Garo, donde los árboles milenarios entrelazan sus ramas formando un techo impenetrable contra el sol, caminaba una leyenda viviente de la selva india. Su nombre era Kala Nag, la serpiente negra, un elefante de un tamaño tan descomunal y una fuerza tan antigua que los hombres lo miraban con una mezcla de reverencia y temor. Kala Nag no era una bestia salvaje ordinaria. Había servido al gobierno de la India durante más de 70 años, cargando tiendas, arrastrando cañones y liderando las cacerías más peligrosas. Sin embargo, en sus ojos sabios y arrugados, aún ardía la llama indomable de los grandes bosques. Su cuidador principal era el gran Tumai, un hombre duro y experimentado, pero el verdadero dueño del corazón del gigante era el pequeño Tumai, un niño de apenas 10 años. El pequeño Tumai había nacido a la sombra de Kala Nag, aprendiendo a caminar entre las inmensas patas del elefante, jugando con su trompa como si fuera el brazo de un hermano mayor. Para el niño no existía el miedo, solo un respeto profundo y una conexión silenciosa que no necesitaba palabras. La vida en el campamento de los cazadores de elefantes era ruidosa y polvorienta. Cientos de hombres y bestias trabajaban bajo las órdenes de Petersen Sahib, el jefe de las cacerías.
un hombre que conocía la selva casi tan bien como los propios animales. Un día, el pequeño Tumay, aburrido de las tareas rutinarias, se coló en una de las empalizadas donde guardaban a los elefantes salvajes recién capturados. Con una audacia que heló la sangre de los adultos, el niño se deslizó entre las bestias enfurecidas para recuperar un tambor perdido. Petersen Sahib, asombrado por el valor casi insensato del pequeño, lo reprendió severamente, pero en el fondo supo que estaba ante alguien especial. Le dijo al niño que no debía volver a pisar el bosque profundo hasta que viera a los elefantes bailar. Una antigua leyenda entre los cazadores que afirmaba que los paquidermos se reunían en secreto en las profundidades inexploradas para celebrar un ritual primigenio, algo que ningún ojo humano había presenciado jamás. Para los adultos era solo un mito, una forma poética de decir nunca. Pero para el pequeño Tumay sonó como una promesa. Esa misma noche, el aire de la selva cambió. Se volvió denso, eléctrico, cargado de un misterio antiguo. En el campamento, las antorchas titilaban débilmente contra la oscuridad abrumadora. Kala Nag, que estaba encadenado a su poste de madera, levantó su inmensa cabeza y olfateó el viento. Un sonido imperceptible para los oídos humanos, un llamado silencioso que viajaba a través de las raíces de la tierra, llegó hasta él. Con un movimiento sorprendentemente fluido y silencioso, Kala Nag rompió sus gruesas amarras como si fueran hilos de algodón. El pequeño Tumay, que dormía cerca, despertó al instante. Sin dudarlo, corrió hacia el gigante en la oscuridad y con la agilidad de un mono, trepó por la trompa de Kala Nag hasta acomodarse en su inmenso cuello. El elefante no se detuvo, simplemente lo aceptó en su lomo y comenzó a caminar. Abandonaron el campamento en absoluto silencio, fundiéndose con las sombras de los árboles como un fantasma de carne y hueso. El viaje a través de la selva nocturna fue un sueño oscuro. Kala Nag avanzaba sin hacer crujir una sola rama, navegando por una oscuridad tan espesa que el niño apenas podía ver sus propias manos. Subieron colinas empinadas, cruzaron ríos helados y se adentraron en partes del bosque que ningún mapa humano había registrado. A medida que avanzaban, el pequeño Tumay comenzó a escuchar un sonido rítmico, un susurro que pronto se convirtió en un murmullo profundo y luego en un roce continuo de hojas y ramas gigantes. No estaban solos. Sombras inmensas se movían en paralelo a ellos en la oscuridad. Eran docenas, cientos de elefantes salvajes marchando en silencio hacia un destino común. Finalmente, la procesión de gigantes llegó a un claro inmenso, un espacio llano y oculto en el corazón mismo de las colinas de Garo, rodeado por paredes de roca y árboles colosales. El claro estaba bañado por una extraña quietud. Los elefantes, grandes y pequeños, machos solitarios y madres con sus crías, se congregaron en la oscuridad. El pequeño Tumay, aferrado al cuello de Kala Nag, contenía la respiración. De repente, un elefante salvaje de colmillos inmensos levantó la trompa y emitió un sonido grave y retumbante. Y entonces comenzó el baile. No era un baile de movimientos rápidos, sino un pisoteo solemne, rítmico y abrumador. Cientos de patas gigantes golpeaban la tierra al unísono, creando un temblor que sacudía los huesos del niño. La selva entera vibraba con el poder de aquellas criaturas antiguas. Giraban, avanzaban y retrocedían en un trance místico, levantando una nube de polvo tan densa que ocultaba la escasa luz del cielo nocturno. El sonido era ensordecedor, como el latido de un corazón del tamaño del mundo. Durante horas, el pequeño Tumay fue testigo del secreto mejor guardado de la naturaleza, un ritual de poder y unidad que demostraba quiénes eran los verdaderos reyes de la tierra. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el cielo de un azul pálido, el baile se detuvo abruptamente. Uno a uno, los gigantes se disolvieron en las sombras de la selva, desapareciendo en el silencio de la mañana.
Kalanak, agotado pero sereno, dio media vuelta y emprendió el camino de regreso al campamento, llevando a su pequeño jinete sano y salvo. Cuando llegaron, el campamento estaba sumido en el caos por la desaparición del gran elefante. Al ver a Kalanak emerger de la bruma matutina con el pequeño Tumai en su lomo, los hombres enmudecieron. El niño, cubierto del polvo sagrado del claro oculto, relató lo que había visto. Petersen Sahib, observando la tierra roja en las patas del elefante y el polvo en la piel del niño, supo que era la verdad absoluta. Ese día el pequeño Tumai dejó de ser un simple ayudante para convertirse en Tumai de los elefantes, el único ser humano que había presenciado el gran baile y había regresado para contarlo. La danza oculta de los gigantes de la selva nos deja un mensaje claro. El mundo revela sus secretos más hermosos únicamente a aquellos que se acercan con un corazón humilde y silencioso. El pequeño Tumai nos enseña que a veces el mayor acto de valentía no es luchar ni hacer ruido, sino simplemente detenerse, observar con respeto y permitirse maravillar ante los misterios de lo desconocido. Y mientras el polvo de este baile milenario se asienta suavemente en tu mente, te invito a suscribirte y dejar un me gusta para que nuestra historia continúe latiendo. Cierra los ojos, acomódate y déjate llevar, porque nuestro viaje no se detiene aquí. Ahora abandonamos el calor espeso de la selva para sumergirnos en las aguas heladas y oscuras del Océano Norte, donde una criatura solitaria y brillante está a punto de enfrentar los misterios del mar profundo. La foca blanca. En las costas heladas y envueltas en bruma del mar de Bering, donde el viento aúlla canciones antiguas y el agua golpea con la fuerza de gigantes dormidos, se oculta la isla de Novastosna. Este rincón rocoso y oscuro del mundo, alejado de las rutas de los hombres, era el punto de encuentro anual para decenas de miles de focas que llegaban desde todos los confines del océano para criar a sus pequeños en la seguridad de la niebla perpetua. El ruido en la playa era ensordecedor, un coro inmenso de rugidos y bramidos que resonaba contra los acantilados de piedra negra. Pero un año, en medio de esa marea interminable de cuerpos oscuros y mojados, ocurrió un milagro que la naturaleza solo concede una vez cada muchas generaciones. Nació un cachorro diferente a todos los demás. No tenía el pelaje gris ceniza ni el marrón oscuro de su especie, sino que estaba cubierto de un blanco puro y resplandeciente, como si estuviera hecho de la misma nieve que coronaba los picos lejanos. Su madre, sorprendida y orgullosa, lo llamó Kotick. Desde sus primeros días, el pequeño Kotick destacaba como una estrella brillante en un cielo nocturno. Mientras las otras focas se camuflaban perfectamente contra las rocas basálticas, él irradiaba una luz propia. Una rareza que atraía las miradas de los ancianos de la manada, quienes murmuraban viejas profecías sobre un líder blanco que algún día cambiaría el destino de su pueblo. Kotick creció fuerte y veloz, aprendiendo los secretos del océano, navegando a través de bosques de algas gigantes y evadiendo a los depredadores invisibles que acechaban en las profundidades de obsidiana. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a descubrir una verdad aterradora que las focas adultas aceptaban con una resignación ciega. Un día sombrío, mientras observaba desde la seguridad del agua fría, vio emerger de la espesa niebla unas siluetas extrañas y altas. Eran hombres. Caminaban en silencio, guiando a cientos de focas jóvenes hacia el interior de la isla, lejos de la playa, hacia un destino oscuro del que ninguna regresaba jamás. Kotick, con el corazón latiendo aterrorizado contra su pecho, preguntó a los ancianos qué significaba esa marcha silenciosa hacia la bruma. Las respuestas que obtuvo fueron evasivas, cargadas de un dolor antiguo y una aceptación fatalista. Le dijeron que era la ley del mar, el precio que debían pagar por habitar esas playas, y que no existía ningún rincón en el mundo entero donde los cazadores no pudieran llegar. Pero el alma pura de Kotick, marcada por su color único,
se negó a aceptar ese destino cruel para su especie. Si no existía un lugar seguro, él mismo lo encontraría. Con una resolución de hierro, la foca blanca se despidió de su madre. Se sumergió en el abismo oscuro y comenzó la búsqueda más épica que jamás haya emprendido una criatura del mar. Su viaje duró años. Nadó a través de océanos helados bajo cielos sin estrellas. Cruzó corrientes traicioneras que parecían ríos de tinta negra y exploró islas remotas que no figuraban en los mapas de la humanidad. En su travesía, interrogó a las criaturas más antiguas y sabias de las profundidades. Le preguntó a la majestuosa morsa de colmillos inmensos que descansaba sobre icebergs a la deriva. Le preguntó a las ballenas colosales que cantaban lamentos melancólicos en el abismo. Le preguntó a los albatros errantes que surcaban las tormentas más violentas. Ninguno conocía una playa libre de la sombra de los hombres. El cansancio y la desesperanza amenazaban con apagar su luz. Pero la imagen de sus hermanos marchando hacia la niebla lo impulsaba a seguir nadando. Finalmente, cuando su fuerza parecía abandonarlo en las aguas desconocidas del Pacífico más profundo, se cruzó con una criatura que parecía pertenecer a una era olvidada por el tiempo. Era una vaca marina de Steller, un gigante pacífico y lento de piel rugosa, un fantasma del océano profundo. Estas criaturas, mudas e imponentes, conocían rutas submarinas que escapaban a cualquier ojo de la superficie. Kotick, nadando a su lado en el silencio abisal, comprendió a través de gestos ancestrales que el gigante lo invitaría a seguirlo. Durante días, la foca blanca siguió a la inmensa sombra de la vaca marina a través de aguas cada vez más densas y oscuras. Llegaron a una gigantesca pared de roca submarina que parecía no tener fin. Un muro negro que se alzaba desde el lecho marino hasta la superficie tempestuosa. Pero la vaca marina no se detuvo. Se adentró en un oscuro túnel escondido entre las grietas colosales. Kotick, reuniendo todo su valor, se sumergió tras ella. Nadó en una oscuridad absoluta, sintiendo la presión de la montaña sobre él, avanzando a ciegas por un pasaje estrecho donde el agua fluía con una fuerza brutal. Justo cuando sentía que el aire de sus pulmones se agotaba por completo, el túnel se abrió y Kotick emergió a la superficie. Lo que sus ojos vieron fue la recompensa a años de sufrimiento. Había llegado a una laguna inmensa, protegida por muros de acantilados completamente verticales que la ocultaban del resto del mundo. El agua era cristalina y calmada, y las playas de arena suave se extendían puras e intactas. No había huellas, no había olor a humo, no había rastro del hombre. Era el santuario prometido. Sin perder un segundo, Kotick dio media vuelta y emprendió el largo viaje de regreso a Novastosna. Cuando la foca blanca emergió finalmente en las playas de su nacimiento, la niebla era espesa y el ruido era el mismo de siempre. Relató su descubrimiento a los líderes de la manada, describiendo el refugio oculto tras el túnel oscuro. Pero la costumbre y el miedo al cambio eran más fuertes que la esperanza. Las focas viejas se burlaron de él, llamándolo soñador y loco, argumentando que preferían lo malo conocido que arriesgarse en lo desconocido. El líder supremo, un macho colosal cubierto de cicatrices, se interpuso en su camino, rugiendo que nadie abandonaría esa playa. Kotick supo entonces que las palabras no bastarían. Para salvar a su pueblo, debía hablar el único idioma que entendían. Con un rugido que resonó por encima de las olas, la foca blanca cargó contra el gigante oscuro. Fue un combate brutal de fuerza y agilidad bajo la lluvia fría, un choque de voluntades entre el pasado sombrío y un futuro luminoso. La juventud, la velocidad y la determinación inquebrantable de Kotick se impusieron. Derrotó al líder sin matarlo, demostrando una fuerza superior que silenció a toda la playa. Agotado pero victorioso, Kotick se alzó sobre la roca más alta y emitió un llamado profundo que vibró en el alma de cada foca presente. Esta vez,
Nadie dudó. Miles de sombras oscuras se deslizaron hacia el agua helada, siguiendo la estela brillante de la foca blanca hacia las profundidades del océano, en un viaje sin retorno hacia la libertad absoluta. El viaje solitario de la foca blanca nos deja una promesa inquebrantable grabada en el hielo. Por más frías, oscuras y solitarias que parezcan las aguas que estamos navegando hoy, la esperanza y la perseverancia inagotable siempre nos guiarán hacia un puerto seguro. Nos recuerda que siempre existe un santuario de paz esperando pacientemente a todos aquellos que se niegan a rendirse ante la tormenta. Y mientras las aguas frías de este refugio secreto se calman lentamente, te invito a suscribirte y dejar un me gusta para que nuestro reloj de arena siga marcando el tiempo. Cierra los ojos, respira hondo y acompáñame. Porque nuestra noche de renatos aún tiene un destino más. Y ahora dejamos atrás la soledad del océano para adentrarnos en un imponente campamento militar bajo las estrellas, donde inmensas bestias de carga y de guerra guardan en silencio los secretos de la lealtad y el honor. Los servidores de su majestad. Bajo el cielo pesado y gris de la frontera norte, donde las montañas de Afganistán se dibujan como sombras afiladas en el horizonte, se extendía un océano de tiendas de lona blanca golpeadas implacablemente por la lluvia fría. Era el gran campamento militar de Rawalpindi, una ciudad efímera de barro y fuego, nacida de la nada para albergar al ejército más grande que la tierra hubiera visto en décadas. 30.000 hombres y miles de bestias de carga dormían inquietos en la oscuridad, esperando el gran desfile del amanecer. El barro lo cubría todo, un fango espeso y oscuro que succionaba las gotas y apagaba el sonido de los pasos. El viento aullaba entre los tensores de las carpas, arrancando chispas de las fogatas moribundas que luchaban por sobrevivir bajo el aguacero. En medio de esta inmensidad ruidosa y caótica, lejos de los pabellones de los generales y cerca de las líneas de artillería pesada, descansaban los verdaderos motores de aquel imperio, los animales que cargaban con el peso de la guerra y la paz. Amarrados cerca de un fuego vacilante, iluminados apenas por un resplandor cobrizo que cortaba las sombras, se encontraban 4 criaturas colosales descansando en una tregua silenciosa, impuesta por el cansancio y la noche. El primero era un majestuoso caballo de caballería, un veterano de pelaje oscuro y cicatrices ocultas que se mantenía de pie con una postura rígida y orgullosa. Su respiración era acompasada y tranquila, pues para él la batalla no era un terror, sino un oficio, una danza de sables y trompetas que había aprendido a ejecutar sin dudar. A su lado, con la cabeza gacha pero las orejas siempre atentas, descansaba una mula de artillería de montaña, robusta, de huesos pesados y mirada obstinada. Ella despreciaba la arrogancia del caballo y la inestabilidad de los hombres, confiando únicamente en la precisión matemática de sus propias pezuñas para escalar abismos donde un solo paso en falso significaba caer al vacío negro. Más allá, en la penumbra donde la luz del fuego apenas lograba delinear su inmensa silueta, se alzaba 2 colas, el elefante de asedio más grande del campamento. Una montaña de piel arrugada y sabiduría antigua que masticaba lentamente una pila de caña de azúcar. Su mente era un laberinto de recuerdos y miedos racionales, pues a diferencia del caballo impulsivo, el elefante era lo suficientemente inteligente como para imaginar el peligro antes de que ocurriera. Y finalmente, con el cuello largo y torcido en una postura de eterno desdén, se encontraba el camello de equipaje. Un gigante flaco y quejumbroso que parecía odiar la lluvia, el barro y a todos sus compañeros por igual, pero que en el fondo poseía una resistencia estoica, capaz de marchar a través de tormentas de arena que matarían a cualquier otra criatura. En el silencio de aquella noche tormentosa, el viento parecía transportar sus pensamientos como si la oscuridad los uniera en un entendimiento profundo que iba más allá del lenguaje de los hombres. El caballo soñaba con la carga perfecta, con el sonido ensordecedor de los cascos golpeando la tierra seca y el instante glorioso
en el que el miedo desaparece engullido por el deber. La mula, en cambio, repasaba en su mente los estrechos senderos de los Himalayas, recordando la sensación del peso helado de los cañones sobre su lomo y la necesidad absoluta de mantener el equilibrio cuando el mundo entero parece temblar bajo sus patas. El camello se sumergía en memorias de desiertos ardientes, recordando cómo es sobrevivir con nada más que el orgullo espinoso y una sed que seca el alma. Mientras, el elefante, sabio y silencioso, simplemente observaba la lluvia caer, sabiendo que los imperios se levantan y caen, que los hombres gritan y desaparecen, pero que la tierra siempre permanece, esperando pacientemente a recuperar lo que es suyo. La noche avanzó lenta y pesada, borrando las diferencias entre aquellas bestias colosales, uniendo sus respiraciones en un solo compás profundo y constante que vibraba sobre el barro húmedo. Cuando la lluvia comenzó a ceder y el cielo del este se tiñó de un azul pálido y frío, el campamento entero comenzó a despertar como un monstruo metálico desperezándose. Trompetas lejanas cortaron el aire helado, anunciando la llegada del día prometido. Los hombres corrieron a ensillar y cargar a sus bestias, pero ya no había caos. En el caos del barro había nacido un orden perfecto. Cuando el sol rompió finalmente las nubes, iluminando la llanura inmensa, 30.000 hombres y miles de animales formaron una línea perfecta e inquebrantable. El majestuoso caballo se mantuvo rígido como una estatua de bronce. La obstinada mula levantó la cabeza con dignidad inquebrantable. El altivo camello guardó silencio por primera vez. Y el inmenso elefante alzó su trompa en un saludo solemne que hizo temblar el suelo. Era una exhibición de poder y sumisión, de instintos salvajes domados por una lealtad profunda a un propósito común. Aquella madrugada de barro y silencio nos regala una lección de calma profunda. Nos enseña que, sin importar cuán ruidosa sea la tormenta en nuestra propia mente, o cuán pesadas sean las cargas que sentimos llevar sobre los hombros, al final, la lluvia siempre cesa. El sol vuelve a salir con delicadeza y todos, a nuestro propio ritmo, encontramos nuestro descanso y nuestro lugar en la calma perfecta del nuevo día. Y mientras el eco de este gran desfile se desvanece lentamente en la bruma de tu mente y el gran campamento cierra por fin sus ojos, te invito a suscribirte y dejar un me gusta para que estas historias nunca dejen de brillar en la oscuridad. Cierra los ojos, respira profundo y deja que el peso de tu día se hunda en el barro del olvido, porque nuestro reloj de arena ha terminado de caer por esta noche. Descansa tu espíritu y duerme en paz, hasta que volvamos a encontrarnos en un nuevo viaje bajo las estrellas.